a todas y a todos. Bienvenidos a quienes se están conectando. Yo soy Camila Frías, pertenezco al colectivo Nuevos Horizontes y esta noche estamos colaborando con la Fundación Acción Semilla en el estreno de la producción audiovisual titulada Allí. Este cortometraje animado es una adaptación del cuento homónimo, el cual se encuentra en el libro de Historias de Aves y Jaulas, que es un compilado de historias de mujeres privadas de libertad y que busca sumergirnos y empatizar con la problemática invisibilizada de la situación de mujeres, drogas y cárcel. Esta actividad se está realizando en el marco de la campaña global Apoye y no castigue, que promueve las políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos y que además permitan la intervención para la reducción de daños, que se realiza cada año por el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas. Le damos la bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche, que son Fernanda Verdesoto, Javier Copa, Álvaro Aguilar, Gabriela Reyes y Patricia Churbe. Vamos a comenzar con el estreno y con la transmisión del cortometraje realizado por la Fundación Acción Semilla. Bueno, espero que lo disfruten. La conocen como la muda. Fuma por el aburrimiento allí en el patio, donde hay una planta torcida y manchas de moho. Le gusta pensar que la planta da vueltas en dirección al sol, a manera de contar los días que le quedan por delante. Le habían quitado el calendario. Allí, el regalo del tiempo es el único que obtuvo, el regalo de los 10 años. Tal vez hoy es el día en el que cumple los 39 años. Puede que haya sido ayer o puede que sean 2 semanas, pero está cerca. Ella sabe que había nacido un 21 de junio, así dice la cédula. Un 21 de junio también fue el día en el que los jóvenes del hotel hacían un alboroto por una festividad que apenas se entendía. Pero lo que sí, en el día de su cumpleaños, siempre hace frío y nunca llueve. Y hoy tal vez no llueva. Hoy tal vez sea 21 de junio. Le raspa la garganta a la que no va a dar el sol. Tiene prohibido morirse, porque el nene sigue esperando a su mamá. Lo ve a veces, algunos domingos, o martes, o jueves. ¡Mami! ¡Mami! Y lo besa. Y no le dice nada. No le dice nada porque quiere que el nene tenga una herencia. Esa herida es de las que duelen. El nene ahora vive con extraños. Y no volvió a ver a su madre. Esa herida es de las que arden. En el medio sigue la planta torcida que todos los días le recuerda a la otra planta, la que le había trasladado hasta allí. Joven, tengo que irme antes, hoy. Mi guagua está con fiebre. Ya pues, pero llévamelo este encargo al otro hotel. Cállate, no digas nada. Mejor es que te calles. No vas a decir nada. Y un día más, y la planta torcida sigue allí en medio. Quiere germinar una flor rosada, pero no puede. Y siente que la planta la mira. Hija de puta. La planta torcida fue la última mirada del sargento que le dijo que no hable. Ahora él había muerto. Y ella seguiría allí unos años más. Esa noche llovió. Tal vez no era el 21 de junio.
Vamos a empezar la ronda de comentarios y preguntas con Fernanda Verde Soto. Ella es autora, es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Literatura Boliviana y Latinoamericana por la Universidad Mayor de San Andrés y es docente de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Gracias por acompañarnos esta noche, Fernanda. Bueno, nos interesa saber cómo ha cambiado tu forma de entender o de ver a las mujeres que están en el mundo del microtráfico después de que escribiste este cuento. Hola Camila, ¿cómo estás? Para realizar este cuento, me pidió que escriba algo Patricia hace unos años y justamente creo que el tema de microtráfico y sobre todo de cárcel y mujeres no es algo que está muy estudiado acá en Bolivia y justamente es algo de lo que yo sabía poco, ¿no? Y para justamente escribir el texto, para no escribir cualquier cosa, ¿no? Sí me dediqué a poder investigar mucho, hablé con mucha gente sobre todo, bueno, con Patricia y con gente de la fundación, pude leer, digamos, varios textos y realizar mucha investigación, ¿no? Por varios medios sobre el tema, ¿no? Poder, buscar varios testimonios de las mujeres privadas de libertad, cuál era el motivo por el cual estaban privadas de libertad, cuáles eran sus historias, ¿no? Y la idea era justamente al final construir y reconstruir a la vez un relato a partir, aunque sea en tercera persona, pero desde el punto de vista de una mujer que justamente a propósito no tiene nombre, no tiene identidad, tampoco el hijo, ¿no? Porque justamente no es un problema de una sola persona todo lo que pasa en el cuento, ¿no? Sino es la experiencia, la vivencia y la experiencia, de muchísimas mujeres, ¿no? Es interesante porque finalmente esto es un cuento, ¿no? Es un relato de ficción, pero lo interesante en esto, o sea, es de que justamente a mí como autora me va a ser muy difícil, ¿no? Llegar a una sola verdad, ¿no? Para contar un cuento, sino a varias, ¿no? Y justamente por eso es lo interesante y lo poderosa que puede llegar a ser la ficción en nuestra sociedad, en nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, por eso me pareció bien interesante no solamente basarme en una sola historia, no solamente basarme en un solo relato, en una sola crónica, en un solo reporte periodístico, etcétera, 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 ni en una sola estadística, ¿no? Sino justamente leerlas todas y ver cómo pueden tejerse entre sí para crear la historia de esta sola persona, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? De que por más de que esto es un relato, es un cuento, no carece de verosimilitud finalmente, ¿no? No carece de verdad, ¿no? Pese que son sensaciones que yo he recreado desde mi propia subjetividad, no deja de ser real todo lo que se narra ahí, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso de transformación finalmente el realizar esta investigación, el realizar el proceso creativo para poder justamente dar una voz a ese personaje NN, por así decirlo, ¿no? Que lo único que sabemos de ella es que nació el 21 de junio, ¿no? Pero es entenderla, tratar de comprenderla, tratar de que todos sus pensamientos converjan, ha sido muy transformador para mí, ¿no? Porque justamente yo entré y yo empecé sin saber demasiado y salí justamente dolida de todo, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Por uno, conocer más, dos, tratar de repetir, no sé si lo llegué a hacer, ¿no? Porque finalmente creo que es muy difícil representar o copiar la verdad o la realidad de esta situación porque es muy amplia y muy compleja, ¿no? Entonces, justamente, como te digo, ¿no? De total transformación, ¿no?
y a la vez lo que traté de hacer es justamente verlo desde, aunque sean desde afuera, pero al mismo tiempo desde adentro, la perspectiva de esta persona que está privada de libertad y jugar un poco, ¿no? Con la, con la estructura, justamente con el tema de la memoria que evoca este personaje, ¿no? De lo que también para este personaje ha sido una transformación desde no conocer, desde no saber, hasta realmente vivir las consecuencias de un sistema que no está bien planteado, ¿no? Para este personaje también surge una transformación. Entonces, por eso justamente jugué mucho con el tema de la memoria y del ausente también, que es el hijo, el evento del 21 de junio, donde el personaje cae en prisión y demás. Entonces me parece interesante jugar, ¿no? Con eso de el pasado y el presente y lo interesante, y creo que esto se muestra mucho también en el corto, ¿no? De que el futuro es muy incierto, ¿no? O sea, en esta estructura se habla desde lo que en literatura hablamos de la analepsis o lo que se llama el flash forward, ¿no? El evocar lo que ya no está y el presente que es duro, ¿no? Y el presente donde ya no habla más, pero su cabeza no da más de pensamientos, ¿no? Y jugar con esta contraposición. Y lo hace muy interesante también en el cortometraje. Y me alegra mucho que esto, más allá de lo que pueda ser la trama o de lo que pueda ser la narración del cuento, me alegra que se juegue y que se represente eso también en el cortometraje, ¿no? Porque una vez que uno entiende esta contraposición o que uno la vive, cuando hay mucho pasado, hay mucho presente, pero el futuro no está a ningún lado cercano, porque finalmente ella está perdida en el tiempo, no tiene calendario. Creo que es lo más lindo que ha podido rescatar y que rescata, ¿no? el cortometraje, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, ¿no? Y entender esta cuestión del tiempo es algo, como te digo, transformador, ¿no? Eh, como digo, no es, salí sabiendo más, salí dolida, salí entendiendo, y creo que eso es lo importante de todo esto, ¿no? Poder entender. No sé si estoy bien con el tiempo. Aún te quedan unos minutos. Ah, ya. Bueno, perdón, me puse a hablar y ya me quedé fuera del tiempo. Eh, bueno, entonces creo que es algo, que es algo interesante, ¿no? Y que es también algo, el tema de la investigación, el tema de reconocer también cuál es la realidad, no solamente conocerla, sino reconocerla también desde otra perspectiva, es algo que no solamente como, que es un ejercicio creativo muy interesante. Uno cree que el tema de la academia es y de investigar y de entrevistar y de ir y hablar y seguir buscando es algo que es algo de rigor científico y demás, pero tiene mucho que ver con el proceso creativo, ¿no? Y me parece que es de absoluta importancia y creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos, ¿no? Buscar así, hacer un proceso de investigación para llegar y sobre este tipo de problemáticas y sobre gente que es el otro, ¿no? Finalmente, cosas que muchas veces no nos afectan a nosotros, pero eh, que es necesario entenderlas, ¿no? Entender al otro, ¿no? Y creo que el proceso de investigación, el proceso de buscar, de la curiosidad, es un proceso de empatía también, ¿no? Que me parece que es urgente que podamos hacerlos todos, ¿no? Porque finalmente creo que como seres humanos necesitamos eh, este lanzamiento, en todo caso, a conocer y a transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Crear por ejemplo, ¿no? Crear un personaje al que no conocemos, que, bueno, finalmente no existe, pero existen, ¿no? Es un personaje que la muda esta, no, muy probablemente, bueno, tal vez haya una coincidencia grande, ¿no? Pero no existe, pero a la vez sí existe en el modo y en una población
gigantesca, ¿no? Y justamente es ahí, como decía, de cómo todas estas historias a partir de la investigación, todas estas historias, todos estos testimonios, todos los datos y demás empiezan a converger, ¿no? En esta creación. Gracias. Más bien, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por todo. Gracias, Fernanda. Gracias por tu aporte. Vamos a darle paso a nuestro segundo panelista de esta noche, que es Javier Copa. Él es sociólogo, es investigador especializado en delincuencia juvenil, drogas y temas carcelarios. Bueno, Javier, por favor, cuéntanos sobre tus principales hallazgos en tu experiencia investigando jóvenes y consumo de drogas. Buenas noches. Ahora sí, el micrófono está abre. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Saludar a todos y gracias por la invitación a la Fundación Semilla, ¿no? Mi nombre es Javier Copa, tengo formación en sociología, tengo varias investigaciones sobre temas de delito juvenil en la ciudad de La Paz, pero en especial en la ciudad del Alto, ¿no? Lo que me han pedido, digamos, que pueda intervenir hoy día es mi experiencia como investigador al interior de la penitenciaría de San Pedro. Actualmente, nosotros como Casera estamos ya 4 años con un programa, ¿no? Donde nosotros estamos dando docencia a privados de libertad que han incursionado como carrera en sociología. A partir de eso, o sea, cuando cuando un investigador ingresa ahí, no se da cuenta de los futuros hallazgos que uno puede encontrar, ¿no? Y yo cuando ingresaba semanalmente, unos 3 veces a la semana, nunca me imaginé toparme con una población que realmente es muy vulnerable, ¿no? Mucho más allá de los privados de libertad, que realmente sí tienen secciones, que sí también tienen mucha vulnerabilidad social, pero yo más me enfoqué con privados de libertad, que son los sin sección. Este grupo, los sin sección, realmente son jóvenes que han sido, digamos, privados de libertad por diferentes razones, sobre todo por robo grabado, robo, ¿no? Algún tipo de violación. Estamos hablando de una población más o menos de 300 jóvenes entre edades entre 18 a 24, 25 años. ¿Cuál fue, digamos, mi manera de trabajar con ellos? Yo cuando ingresaba a las clases siempre, al curso que tenemos de sociología, muchos me decían, ¿no? O sea, ¿por qué estás viniendo acá? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué la sociología? El tema de la jerga, de la música, estuve muy allegado con ellos, eh, me llevaban a su celda, hay una especie de una celda en común donde ellos prácticamente todo el día están ahí, se ganan la vida, son taxistas, tienen que tener 3 bolivianos por el tema para poder subsistir, ¿no? Para poder pagar, digamos, ese galpón, el galpón le dicen. Y realmente ahí en el tema penitenciario el galpón es una sección donde realmente no brinda ningún tipo de condiciones porque todo el día están fumando pasta base, marihuana, hay mucho tipo de amedrentamiento por parte de la policía, ¿no?
y a partir de eso me empezaron a contar varias de sus experiencias en el tema de el delito, donde yo hice una investigación sobre la dinámica del delito. Sobre todo, los hallazgos tuvieron que ver con la ciudad del Alto, ¿no? Y cuando yo también ingresaba a Calauma y cuando yo preguntaba a las personas que trabajan con ese sector de vulnerabilidad, que es de Proyecto Mundo, yo les decía, si aquí existen pandillas, y sobre todo con el tema relacionado con el tema del consumo de drogas. Y siempre me decían, realmente no hay pandillas, ¿no? O sea, el término pandilla creo que quedó ya muy desafectado hace mucho tiempo, ¿no? En la parte de los 90, del 2000, donde realmente muchas de las políticas públicas, me acuerdo también el 2004, que hubo una ley muy punitiva, el 2014, no me imagino, a partir de este famoso grupo del cartel Family, se quiso hacer una ley para, ¿no? Para que no exista más pandillas. Entonces allá me dijeron, aquí no hay pandillas, aquí no hay ningún tipo de desaliamiento con pandillas, aquí tú puedes hablar otro tipo de asociación, ¿no? Que es acá, es el tema del término de las baterías, ¿no? Si alguna vez ustedes han venido acá a la ciudad del Alto y vienen por la ceja del Alto, y la dinámica a partir de las 4, 5, 6 de la tarde, donde son estos jóvenes que son los que van después recluidos al tema de San Pedro, se encuentran en el reloj de la ceja, ¿no? En la ceja le dicen la punta, la oreja de mono, ¿no? En la calle 4, en la calle 5, donde se asocian entre 3, 4 muchachos para robar celulares. ¿Alguna vez han debido ver acá, por acá en el Alto, que un muchacho se sube a un minibús, le saca el celular a un compañero y después se va? Esas son baterías, ¿no? Y estos muchachos tienen que ver, antes de cometer algún tipo de delito, muchas veces ellos empiezan a consumir tiner, que es la mayor problemática del consumo de drogas en la ciudad del Alto. El año pasado estábamos haciendo una investigación sobre microtráfico y juntamente con la Fundación Munas en Cuyaquita, que también trabajan con esta población de situación de vulnerabilidad, coincidíamos de que el término pandilla ya se había perdido, ¿no? Y que más bien surgió hace mucho tiempo otro tipo de término, el concepto de lo que es la batería, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Un grupo de muchachos, adolescentes entre 14, 16, 18 años, que empiezan a robar, ¿no? Por el tema de sobrevivir, que duermen en alojamientos, que tienen discotecas exclusivamente acá en la ciudad del Alto, y que sobre todo el consumo del tiner está muy relacionado con ellos. Muchas veces ellos, cuando caen por la policía, cuando ya no pueden pagar ningún tipo de monto de extorsión a la policía, que está muy relacionado con el microtráfico del tiner, con las tías también, son llevados a esta población que les mencionaba primeramente, que son los sin sección, ¿no? Entonces allá ya en la penitenciaría, este grupo ya tiende a tener mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque muchas veces su familia prefieren que se encuentren allá al interior de San Pedro a que vuelvan a salir, ¿no? Muchas veces sus mamás, sus padres mencionan de que yo prefiero, así textualmente alguna vez me lo dijeron, pero yo prefiero que mi hijo se encuentre acá a que me haga renegar allá afuera, a que se esté drogando o a que esté durmiendo, pero tampoco se dan cuenta de que hay adentro, en la misma cárcel, realmente es más factible que se empiece a consumir más drogas, ¿no? Por el mismo microtráfico que se genera al interior de la penitenciaría, ¿no? Ayer yo hablaba con algunos de mis estudiantes y me mencionaba, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, ahorita en el tiempo del COVID, por ejemplo, los sin sección están ahí arriba y lo único que empiezan a vender venden su comida, la presa que tienen, su prediario, a 2, 3 bolivianos, y eso les permite el consumo, el mismo consumo de pasta base o el mismo consumo de marihuana. ¿Y quienes introducen todo esto? Es las mismas autoridades, la misma policía, la que se encuentra ahí, ¿no? O sea, en el tiempo del COVID, esta población que ha sido por la policía captada por el tema del robo agravado,
¿no? Ingresa a esta población sin sección, sobre todo jóvenes de la ciudad de Alto, y empiezan a tener mucho más tipos de vulnerabilidades en el tema del consumo de drogas, ¿no? Y también sacando algún cierto tipo de estigma en alguna u otra investigación, siempre se relacionaba el tema del microtráfico y tráfico con el tema de pandillas, ¿no? Que anteriormente igual lo analizaba. Nosotros hicimos una investigación para el 2014 para el PIEP, ¿no? Juntamente con Johnny Mollericona, ¿no? Donde pudimos ver de que realmente no existe una relación entre microtráfico y pandillas, o las supuestas pandillas que se estaba tratando de mencionar, porque se imaginan que las pandillas, sobre todo en estos grupos, en el macrodistrito Max Paredes, tengan relación con el microtráfico, existiría, digamos, cierto tipo de guetos, ¿no? Donde estos grupos existiría un cierto tipo de territorialización por la pugna de la disputa de la venta y la compra de drogas, ¿no? Y eso es lo que no sucede, ¿no? Generalmente estos muchachos al vender o al querer comprar algún tipo de sustancia o psicoactiva como la marihuana, tienen que recurrir a otro tipo de mecanismos que son los dealers, ¿no? Y las pandillas no tienen nada que ver. O sea, esto no quiere decir de que no existan problemas a partir del consumo de drogas en estos grupos, pero esto no es relacionado, no es coordinado por un tema de grupo como tal, sino son más bien acciones individuales de estas agrupaciones, de estos grupos que tienden, ¿no? A consumir y hacer cierto tipo de problemático. Y muchas veces estos jóvenes problemáticos son rechazados por su mismo grupo, ¿no? O sea, no quiere decir que la pandilla o el grupo como tal sea, digamos, parte activa de un microtráfico de algún tipo de drogas. Eso alguna vez nosotros hablábamos con Johnny Mollericona, que también es experto, digamos, en temas de delincuencia, y él escribió un artículo sobre pandillas transnacionales. Entonces, hubo una fuerte crítica hacia eso, ¿no? Imagínense, digamos, ese concepto de pandillas transnacionales. Es como si estuviéramos viviendo el tema de el tema de la película Sangre por Sangre, ¿no? Donde existe, digamos, este disputa, estas peleas, ¿no? Y todos los que hicimos trabajo de campo, o todos los que observamos, digamos, esta dinámica del consumo de drogas, nunca hemos visto ese tipo de deslizaamiento, ese tipo de peleas, ¿no? Es más bien nosotros, cuando hacemos el trabajo de campo, tenemos que ir a buscarlos a los vendedores de sustancias psicoactivas, ¿no? Para poder que nos insuma, digamos, algún tipo de sustancia, ¿no? Y no más bien que la pandilla como tal tenga que ir a vender y empiece el término de la pelea, ¿no? Por el tema de la territorialización. No sé si estoy en hora. Estás al borde. Y Javier, quizá podríamos concluir con la siguiente pregunta. Si tú crees que existe una relación entre la criminalidad y el consumo de drogas. No, no existe un cierto tipo de criminalidad a partir, digamos, de cierto tipo de sustancias psicoactivas. Como te mencionaba, el alcohol, en la ciudad del Alto, el consumo del alcohol y el consumo de tiner es mucho más problemático que el consumo de marihuana. Es mucho más problemático, porque yo tengo testimonios de estos jóvenes que roban celulares acá en la ciudad del Alto, prefieren ponerse, digamos, un jale, como ellos dicen, inhalar tiner para ir a robar, porque cuando la misma gente los agarra, ya no sienten el cuerpo, ¿no? Y les da mucho más valor. Igual en el tema del consumo de alcohol, digamos, aquí en La Ceja tú puedes encontrar por el sector La Punta a 2, 3 bolivianos el tema del alcohol con algún tipo de gaseosa y ellos se dan valor, pero cuando ellos consumen, por ejemplo, marihuana, ellos se sienten muy inhibidos, no pueden ni siquiera asaltar, ni siquiera una abuelita, ¿no? Porque les deja así bien colgados, ese es el término, muy colgados. El otro tipo de sustancia que también es muy problemática y que se ve, digamos, tanto en la penitenciaría como en la calle, es el tema de la pasta base, ¿no? Ayer me comentaban igual que en San Pedro la pasta base está a unos 52 bolivianos y que no entra de afuera, o sea, que no está ahí dentro de San Pedro, sino que ingresa afuera por un tema, digamos, de la policía. Y aquí en la Ceja del Alto es lo mismo, ¿no? La pasta base, el consumo del tiner y el consumo de alcohol son las 3 drogas más problemáticas a comparación de otras drogas que realmente no tienen ningún tipo de relación con el tema de la criminalidad.
Muchas gracias, Javier. Se ha cumplido el tiempo. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra tercera panelista, que es Gabriela Reyes. Ella es socióloga, es investigadora especialista en criminología. Por favor, Gabriela, ¿puedes contarnos sobre cómo fue tu experiencia en la Fundación Acción Semilla investigando temas de género, drogas y cárcel? Claro, buenas noches. Gracias, Camila. Bueno, yo he comenzado entrando a cárceles desde la elaboración de mi tesis. En la UMSA soy socióloga y, bueno, me he especializado también en temas carcelarios por las investigaciones que he realizado. Mi tesis la realicé en el Centro Penitenciario de Obrajes. Bueno, es el Centro Femenino de Obrajes, el Reclusorio de Mujeres, y en San Pedro. El tema de mi investigación fue asesinato. La segunda investigación que realicé en compañía de Alison Spedding también fue en reclusorios, pero esta vez pudimos recorrer varios reclusorios. Y ahí pude conocer San Sebastián, Cochabamba, Oruro, San Pedro, Cantumarca, Potosí, Villabuch y demás. El 2017 ya empecé a trabajar con el programa Alternativas a la Violencia, realizando talleres en los centros penitenciarios. Estos talleres me han abierto más puertas y me han hecho ver mayores realidades, porque las personas podían comentarme un poco más de su situación, no solo la procesal, sino situaciones de vida, situaciones sociales que han enriquecido mucho mi experiencia en las cárceles. Así pues, el 2018 me empecé a trabajar con la Fundación Acción Semilla. Para Acción Semilla hemos trabajado en el tema de drogas y obviamente cárceles, pero lo hemos hecho desde una visión ya no tan de interacción directa, sino he querido realizar una investigación más cuantitativa. Entonces, el título de la investigación era Las drogas contra la sociedad o la sociedad contra las drogas. Uno de los objetivos era conocer la cantidad de privados de libertad recluidos por sustancias controladas en los años 2016, 2017 y 2018. El segundo objetivo era la descripción y el detalle de los delitos recurrentes correspondientes a la 1008. El tercero era conocer las diferencias y el comportamiento de la cantidad de la población de hombres y mujeres relacionados a sustancias controladas. Y el último era conocer las características sociales generales de los encarcelados. Entonces, ¿qué hemos visto? Entre los aspectos generales, los delitos relacionados a la ley 1008 son recurrentes en la clasificación del delito. Generalmente está en segundo lugar después de robo agravado. Esto quiere decir que la 1008 generalmente las personas cometen delitos relacionados a sustancias controladas. Y este sitio se ubica después de robo agravado. Entonces, a ver, como un ejemplo, para el 2018 hemos visto que existían 3.198 privados de libertad por la 1008. Esto a nivel nacional. Y esto representaba a nivel de delitos, en la lista de clasificación de delitos, el 17,63%. Después, en los 3 años registrados que teníamos, que les dije que eran el 2016, 2017 y 2018, la tipificación de tráfico, obviamente, es el que alberga mayor población de privados de libertad. Por ejemplo, en el 2018, de los 3.198, 1.433 estaban en
imputados por tráfico. Pero esto debido a que el tráfico, dentro de la ley 1008, engloba muchos de los artículos que se mencionan en la ley, como suministro, fabricación, y otros. No me acuerdo ahorita exactamente qué dice, pero engloba mucho el suministro, encomienda y todo esto. Esta tipificación tiene una condena de 10 a 25 años. Considerando que este tipo penal es el que mayor población alberga, estamos diciendo que las personas que están por sustancias controladas tienen una condena de 10 a 25 años. Es muy alta, porque por ejemplo en asesinato tenemos 30 años como condena, y es la condena máxima. Entonces, bueno, en el proceso se ven los agravantes y demás, pero me parece que no hay una distribución equitativa entre lo que se ha hecho y el castigo que se está dando. Entonces, volvemos a los datos. Dentro de los datos que hemos visto, vemos que la mayor cantidad de población recluida por sustancias controladas se encuentran en el eje troncal. Esto quiere decir La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En estos departamentos tienen la mayor población recluida por el delito. En Santa Cruz, por ejemplo, 972 privados de libertad por sustancias controladas. De estos, 417 están en tráfico, 415 en suministro, 108 en transporte y 32 en fabricación. ¿Por qué fabricación es generalmente bajo? Porque obviamente vas a elaborar, lo vas a hacer en un lugar privado, la gente no va a poder ver o sentir o, bueno, llamar a la policía en algunas ocasiones para que en ese momento puedan tipificarte por este delito. Entonces es el delito más difícil de tipificar. En La Paz tenemos 799 privados de libertad por sustancias controladas. De estos, 489 están por suministro, 255 tráfico, 55 transporte y 0 fabricación. Suministro es, por ejemplo, cuando te rebotan. Rebotan, le dicen a cuando te dan o te regalan o cosas así. No es que te están vendiendo en sí, sino que te están suministrando. Entonces, este suministro tiene menos años de cárcel porque implica que no ha habido una transacción directa. En la mayoría de los departamentos, la población recluida está tipificada en tráfico, como ya lo habíamos dicho. Y en los recluidos por género se da lo mismo. La mayoría de las personas, sea hombres y mujeres, están por tráfico. En 2018, Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos que tienen una alta cantidad de mujeres recluidas. Son los dos departamentos que más cantidad de mujeres recluidas tienen. Pero esto es debido a la relación de la población que se tiene en los departamentos. Hay un fenómeno que se ha dado en el transcurso de la investigación que ha sido Oruro, que me ha llamado la atención, porque presenta un alto porcentaje de mujeres recluidas por sustancias controladas. Este representa el 16% para mujeres y el 84% para hombres. Generalmente, la relación de encarcelados hombre-mujer, siempre el hombre va a ser más alta, porque la criminalidad en la mujer es menor. Y bueno,
hay una clasificación de delitos por género también, pero no vamos a hablar mucho de esto, sino vamos a hablar de lo que las sustancias controladas, dentro de las sustancias controladas, el tipo de delito que tienen las mujeres, por ejemplo, en Oruro, están tipificadas la mayoría por fabricación. Entonces, es como que las mujeres hacen y los hombres venden. Y generalmente hay esto. También he encontrado en otros departamentos donde las mujeres, y es muy poco, transportan. Y generalmente el transporte se tipifica cuando se está llevando la sustancia controlada en algún motorizado. Entonces, se puede dar en medios de transporte, por ejemplo, interprovinciales o interdepartamentales. Y bueno, una experiencia muy amplia he tenido visitando, como ya les he dicho, los recintos penitenciarios. He visto que, como ya había dicho Javier Copa, muchas de las personas ahí han entrado en el mundo de las sustancias. Y son sustancias muy de baja calidad. Entonces, la salud se deteriora rapidísimo. Es como entran a la cárcel en muchos casos he visto que entran para la cárcel para empeorar. ¿Y esto por qué es? Porque ahí adentro no solo el hostigamiento no solo es por la policía, sino por sus mismos compañeros, sino por en algunos casos, por los funcionarios públicos. También he visto en algunas experiencias que he tenido y he preguntado algunas veces por qué es que se da el consumo en estas personas. Y lo que en algunos casos me han dicho es para olvidar la realidad. Es entendible desde el punto de vista de que su realidad es muy dura. Pierden en primer lugar la familia, el trabajo y cualquier aspecto social que podía haber sido, no sé, alentado a poder seguir adelante. Entonces, y podemos estudiar también, y es un tema de investigación muy bonito, el investigar qué grupos tienden a empeorar dentro de la cárcel y qué grupos no. Porque hay unos que sobreviven esta situación penitenciaria más resilientemente que otros. Entonces, acotando a lo que Javier Copa decía, de que se vende el prediario, yo ya lo había visto esto en Cochabamba, comenzando con que el prediario en Cochabamba en el 2018 se daba en efectivo. Entonces, digamos, el 28 de febrero se da el prediario, se hace una lista y se da en efectivo. Al día siguiente, gran parte de la población penitenciaria en San Sebastián de Cochabamba estaban o alcoholizados o drogados, idos, ya no tenían dinero, habían pagado sus deudas anteriores. ¿Y esto por qué? Porque daban su prediario para consumir o drogas, alcohol, o préstamos, etc. Entonces es así, no sé qué más podría acoplar. Gracias, Gaby. Quizás nos podrías dar un breve comentario sobre el video que acabamos de ver, sobre el cortometraje animado. Ya. Es una de las realidades que se vive, ¿no? Que viven las personas. Hay muchas personas, también hombres como mujeres, que incurren en delitos de sustancias controladas, sea fabricación, sea suministro, sea cualquiera de la tipología de sustancias controladas de la 1008. Los motivos son muy diferentes. He conocido personas que incluso se han metido en la
venta de drogas porque eran buenos vendedores. Y obviamente en la droga se gana bien. Entonces, son diferentes realidades, ¿no? No podría generalizar los casos, aunque la demanda económica que te da el vender sustancias controladas es mayor, no siempre es la necesidad la que te lleva a esto, sino, no sé, puede ser el vicio, la influencia social, tus amigos, incluso habilidades, como les comentaba. Esto me pasó en, creo, Cochabamba o en Potosí, no recuerdo muy bien, que uno me dijo, si la primera vez no te pescan, la segunda vez lo haces mejor, la tercera vez mucho mejor, la cuarta vez mucho mejor, y así te vas especializando en el rubro. ¿A quiénes generalmente pescan? A las personas que no tienen tanto, no tienen tanto recorrido en este empleo, digamos, porque ellos lo ven como esto, ganan dinero, van a trabajar. Y algunos me decían también lo mismo de robo. He salido a trabajar, he llegado a mi casa, bueno, era como un trabajo común. No había una diferencia muy abismal, digamos, para ellos. Eso. Gracias, Gabriela, gracias por tu aporte y por compartirnos tu experiencia con respecto a esta temática. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Álvaro Aguilar. Él es sociólogo, es activista, es miembro del colectivo Nuevos Horizontes y bueno, él nos va a hablar sobre su experiencia en el centro de rehabilitación, bueno, trabajando en el centro de rehabilitación y albergue juvenil de la comunidad Juan 23. Bueno, gracias, buenas noches. Yo soy Álvaro Aguilar, estudiante de la carrera de Sociología, todavía activista. Y bueno, primero quisiera comenzar, digamos, comentando un poco el video, ¿no? Bueno, la primera vez que lo vi, la verdad que me impactó mucho y me hizo reflexionar también, ¿no? Estos dos grupos, digamos, vulnerables, vulnerables, digamos, en el sentido penal, que serían las mujeres y los jóvenes, como de alguna forma también reproducimos, digamos, algunas desigualdades, ¿no? Y los más vulnerables en este sentido, en algunos aspectos, son las mujeres, ¿no? Tal vez en un análisis más cualitativo, sí hay algunas diferencias, digamos, en las cárceles para mujeres y en las cárceles para hombres, por los roles también que cada género juega, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo he estado trabajando precisamente el año pasado en este centro, bueno, en este albergue, centro de rehabilitación, Juan 23, precisamente gracias a un proyecto que realizamos con la Fundación Acción Semilla. Y bueno, mi experiencia es más empírica, ¿no? De estos talleres que hemos estado dando en el albergue. Bueno, en ese sentido, con un grupo de compañeros investigadores de la misma fundación, entramos a este albergue y bueno, vimos al principio es como que nos chocó, o bueno, nos sorprendió, digamos, más que todo, cuántas personas estaban ahí por problemáticas de alcohol, ¿no? O sea, era la mayoría de las personas que estaban ahí que tenían precisamente un consumo problemático, pero no con sustancias como la marihuana o como la cocaína, ¿no? Sino que creo que la gran mayoría sufría con alcohol. Y en ese sentido, es como que nos dio un pantallazo también a la realidad que el consumo problemático, bueno, que las personas que consumen, que tienen problemas, digamos, en la casa, en el trabajo,
o con sus amigos o sea, en su entorno social. Creo que el alcohol es un factor que se debería abordar de una manera aparte, digamos, de las sustancias que prejuiciosamente a veces mencionamos como las que realmente causan los problemas, ¿no? O sea, tanto la cocaína o tanto la marihuana o otras sustancias, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos trabajado en algunos talleres con las personas, pero no en un sentido de generar un prejuicio o generar, digamos, de alguna forma una prohibición a lo que ellos estaban haciendo, sino más bien desde, desde nuestro enfoque, digamos, lo que hemos hecho es escucharnos a las personas, cuáles han sido las razones de por qué han estado, o bueno, por qué han sufrido, digamos, ese consumo problemático. Y en ese sentido, creo que es importante también dar paso a que esa persona que ha tenido un consumo problemático no simplemente se traduce en un criminal. No hay que traducirlo o no hay que generar un prejuicio, ¿no? Sobre esa persona. Entonces, creo que es importante en este sentido tenerlo cerca, escucharlo y más que todo ver y visibilizar que es una persona más que ha tenido algún conflicto que tal vez ha nacido de su producto de sus relaciones sentimentales o sus emociones, digamos, que ha tenido, y un factor detonante precisamente ha sido el alcohol, ¿no? Y en este sentido, veíamos, por ejemplo, en el albergue, hemos dado algunas dinámicas con los compañeros y veíamos, digamos, cómo ellos poco a poco también se iban soltando y no solamente veíamos que ellos, o sea, que su vida estaba arruinada por estar en el albergue, sino también ellos tenían una oportunidad para cambiar y algunos de ellos lo hacían, digamos, o sea, había el caso de un compañero que me dijo que desde que entró al albergue ya dejó de tomar, digamos, alcohol y se dedicó más a leer y escribir, ¿no? Y él me dijo, yo a partir de esta experiencia, digamos, lo he utilizado como una forma de expresar realmente lo que me gusta y el señor, digamos, escribía muy bien, ¿no? Y me dijo que también leía todas las noches. Evidentemente también el albergue tenía algunos límites, ¿no? O sea, eran básicamente no podían salir, no podían tener una relación social con las personas de afuera, no podían tener acceso a televisión, algunos artefactos móviles, no podían tener su celular tampoco, pero sí, digamos, de alguna forma les contribuían en el hecho de estas habilidades que ellos mismos ejercían, ¿no? Ahora, también había un límite donde ellos mismos ya no podían acceder, como por ejemplo libros, ¿no? O sea, ellos estaban proponiendo que se abra una biblioteca dentro, digamos, del albergue para para que ellos puedan acceder, ¿no? A más información, a más textos de literatura, de sociología. Y bueno, específicamente en este caso, este señor, él estaba, él, él estaba arrepentido, pero también tenía esa oportunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fundación, o bueno, por lo menos el proyecto que hemos realizado, ha intentado siempre escuchar a estas, a las personas que realmente tenían este consumo y hemos logrado entenderles también sus razones, ¿no? Algunos nos comentaban que precisamente no es que tenían un consumo de alcohol natural, digamos, naturalizado porque a ellos les gustaba, sino simplemente han tenido un tipo de decepción emocional, sentimental con alguna persona o han sufrido también algún tipo de violencia cuando han sido más jóvenes y realmente eso les ha marcado a ellos, ¿no? O el mismo hecho de que también la gente ayuda a generar mucho prejuicio, digamos, estas personas. Y el caso de gente que ha sido votada por sus mismos familiares, por sus mismos padres, por el consumo que ellos creían que era problemático, ¿no? Y bueno, había otro caso también
Era un caso de un joven que a él supuestamente había entrado al albergue por consumo problemático de marihuana, ¿no? Entonces es como que una de las paradojas porque precisamente, como mencionaba Javier Copa, la marihuana, digamos, en este sentido, el efecto de la marihuana es como que no se puede generar, no se lo puede criminalizar porque si las mismas personas lo mencionan, que no sirve, digamos, un, como un vicio, digamos, ni siquiera es útil, digamos, en ese sentido, pero él precisamente lo habían detenido por posesión, ha tenido que declararse como consumidor y su familia ha tenido que, bueno, ha salido su sentencia y su familia ha tenido que pagar el albergue, ¿no? Aparte. O sea, ni siquiera es como que el Estado mismo se ha ocupado en darle a él, digamos, esta situación de entrar al albergue, sino es su misma familia la que ha entrado la que estaba pagando, ¿no? Y él era era el más joven, digamos, del grupo y era uno de los pocos, digamos, que estaba por este tema. Entonces, bueno, básicamente en eso consistía el proyecto, bueno, en este tema de apoyo psicológico que les hemos dado a las personas. Y también hemos hecho, al final, hemos hecho 3 talleres y en el último taller hemos realizado junto con cooperación, digamos, de algunos estudiantes de la Católica, hemos mostrado una obra de teatro, ¿no? Hemos teatralizado precisamente uno de estos cuentos precisamente que salía de este texto de Aves y Jaulas de Fundación Acción Semilla, y era como una forma también de retribuirlos y de que analicen en el fondo cómo la fundación también percibe que estas personas tienen problemas, pero a la vez podemos ayudarles desde un enfoque distinto, ¿no? No desde un enfoque que te prohíbe, digamos, o que te limita, sino tal vez en un enfoque de darle una oportunidad a esa persona para insertarlo, digamos, en una sociedad sin tener algún prejuicio alguno, ¿no? Sin que ese lastre, digamos, que está arrastrando de haber sido consumidor problemático, incluso de haber entrado a la cárcel, no se mantenga, ¿no? Y en ese sentido, al final hemos dado el taller y, bueno, las personas nos han agradecido, ¿no? Hemos continuado, hemos terminado ese taller de teatro y el proyecto se realizó con total éxito y más bien ya todos los compañeros hemos podido aprender, digamos, un poco más de esta temática, de que realmente afuera, digamos, en la calle, viéndolo empíricamente o estudiándolo empíricamente, realmente el problema de las drogas no se centra en lo que la mayoría o lo que te dice, digamos, los medios de comunicación o el sentido común, ¿no? Sino realmente este problema tiene que ser tratado, digamos, bajo un análisis más empírico, más cualitativo y con estudios concretos, ¿no? Entonces, esa ha sido una oportunidad, ¿no? Bueno, mencionaste eso nada más. Gracias, Álvaro. Gracias por tu aporte. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Patricia Schulbert. Ella es la directora de la Fundación Acción Semilla. Y Patricia, por favor, háblanos de cuál es la importancia de estudiar y concientizar a la gente sobre la carcelización por drogas en Bolivia y en la región. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a los chicos que se han unido y nos acompañan y de hecho forman parte de este panel, no solamente como invitados, sino como coproductores de todo lo que estamos haciendo. Alvarito, muy modesto, ha sido cofundador conmigo de la Fundación Acción Semilla. Yo muy feliz de haberlo tenido en la fundación hasta fines del año pasado. Le agradezco mucho por su apoyo, su compañía y por también haberse involucrado en una temática que quizás como sociólogo él ha abordado desde sus propias perspectivas. A Gaby Reyes, quien también he conocido a partir de la fundación, gracias a que ella maneja el proyecto Alternativas,
para la violencia. Ella también ha formado parte de este librito, que es justamente que estamos exponiendo ahora, ¿no? Un cuento del libro Historias de Aves y Jaulas, que ha sido la primera investigación que hemos sacado en 2016. Y sin la ayuda de Gabriela no hubiéramos podido entrar a los centros penitenciarios, a hacer la cosecha de historias y a sacar algunos datos que eran súper importantes para escribir cuentos de estas narraciones, ¿no? Y pues a Fernanda Verde Soto, a quien también conozco desde el 2016, quien ha formado desde esa parte importante en toda la producción del trabajo que estamos mostrando hoy día, no solamente como autora, sino por haberse involucrado, por haber estudiado el tema y por haber escrito una obra que realmente refleja una problemática que quizás muchos sectores no consideran una problemática de un sector vulnerable. Me viene a la mente una anécdota, ¿no? El 2018, ya lo tengo perdido, creo que era el año pasado en marzo, sí, el año pasado en marzo en la CND, en Austria, Viena, fui a presentar la investigación que realizamos junto a Gabriela Reyes, que Gaby dirigió, ¿no? La investigación sobre género y microtráfico. Y bueno, estuvimos presentando un panel sobre temáticas de juventudes, ahí presentamos la investigación. Y hubo una pregunta, hubo un compañero que hizo una pregunta, ¿no? Que decía justamente sobre tus datos. ¿Por qué si la mayor parte de los privados de libertad por delitos de drogas son hombres, ustedes dicen que las mujeres son población vulnerable? Entonces, ha sido interesante su pregunta, porque claro, la mayor parte, como tú dices, de encarcelados son varones. Sin embargo, la mujer es vulnerable, más vulnerable, porque como vemos en el video tal cual, la mujer es madre, la mujer tiene dependientes a su cargo, la mujer puede y está susceptible a vivir en un sistema de total violencia estructural, puede ser víctima de violencia dentro de la casa, puede ser una persona abandonada, puede ser una persona que vive en lugares donde hay abandono de Estado, ¿no? Y por tanto hay quizás más cooptación criminal. Entonces, la mujer, el simple hecho de tener dependientes a su cargo y de ser núcleo de esa pequeña parte, pero la más importante de la sociedad, es más vulnerable, porque cuando encarcelas a una mujer que es madre o que tiene dependientes a su cargo, estás básicamente destinando, ¿no? A sus hijos y demás a repercutir en ese ciclo de criminalidad y de carcelización que quizás de no haberse tratado por otro enfoque no tiene fin, ¿no? Entonces, esa es una historia muy común que vemos, por ejemplo, en las cárceles de mujeres. Evidentemente, las dinámicas de drogas entre mujeres y hombres son muy diferentes, como mencionaban hace rato los colegas investigadores. A Javi Copa también le quiero mandar un gran abrazo y un gran saludo, porque nos apoya desde hace mucho tiempo y el intercambio de información siempre es súper importante. Y es justamente de estos temas de los que hablamos, ¿no? Haciendo un conglomerado. ¿Por qué se tiene tanto esa visión de que las drogas están directamente relacionadas con la criminalidad? ¿Por qué se tiene esa visión de que el microtráfico o el tráfico está directamente relacionado con la cartelización? Bueno, aquí no hay cartelización, con las pandillas, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que para investigar estos fenómenos en nuestro país hay que hacer trabajo de campo, pero en primera persona, ¿no? Entonces necesitamos datos duros de todos estos fenómenos, de todas estas problemáticas, pero datos desde la misma investigación de campo, de colegas como con los que estoy hablando ahora, que han trabajado en cárceles, que han entrado en cárceles, que conocen las dinámicas, que no necesitan un permiso para entrar porque ya el trabajo lo tienen ahí. Y me incluyo porque yo también trabajo en cárceles, también trabajo con población carcelaria y también sé cómo son las dinámicas de consumo adentro, ¿no? Inclusive para gente que ha entrado por consumo. Lo que decía Gaby, que es así tan claro hago, ¿no? Que mucha gente que entra por delitos menores o inclusive consumo, porque aquel consumo realmente no tiene el consumo no está permitido, no tiene cantidades claras, son escalas muy ambiguas las que se manejan, básicamente todo
está bajo el criterio del fiscal o de los policías, ¿no? A 0.01 gramo, hasta 1 gramo es consumo, pero eso es en base al criterio, ¿no? De la persona que te agarró, ¿no? Porque se trabaja desde el sistema penal y no desde el sistema de salud pública. Entonces ahí vemos todo este conglomerado del que hemos hablado ahorita, ¿no? Una persona que puede ser encarcelada por ser encontrada con un porro y que puede pasar hasta de 10 a 20 años, porque como hemos visto, por fabricación hay como un 0.01%, ¿no? Cifras muy bajas de personas privadas de libertad. Sin embargo, la mayor parte de las personas que están por tráfico. Pero realmente, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el trasfondo detrás del tráfico? Hay gente que es consumidora, que está detenida por tráfico. Y no olvidemos que en Bolivia un 70% de la población carcelaria no tiene sentencia. Es gente privada de libertad en situación de detención preventiva. Y por detención preventiva puedes estar mucho más que lo que puede dictar tu sentencia, por ejemplo, ¿no? Casos de consumidores se saben, se conocen. Pero entiendo que el tema del consumo en Bolivia es mal visto, entonces está criminalizado, está penalizado, es castigado, ¿no? Bueno, es realmente importante abordar el tema en general de las drogas y de la carcelización, porque como hemos visto es muy complejo, ¿no? Y solamente hablando de género, ya tienes toda una gama, todo un mosaico de colores que puedes investigar, que puedes ahondar, que puedes discutir, que puedes debatir. Solamente hablando de mujeres y condiciones de vulnerabilidad, igual. Hablando de consumos problemáticos, ¿para qué vamos a hablar de carcelización? Además, le reduces un gasto al Estado. Entendemos, creo todos en esta mesa, que la mirada de la opinión pública históricamente en Bolivia siempre es muy punitiva, ¿no? Y al final el tejido de las políticas públicas siempre se ha construido en favor de lo que el pueblo quiere, de lo que el pueblo pide. Y muchas veces el pueblo, por tener esa sensación de seguridad, pide mano dura en la mayor parte de sus leyes, ¿no? Pero esa mano dura, ¿a quién está afectando? Al final nos está afectando a todos nosotros, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta algunos datos. El total de personas privadas de libertad, según los datos del régimen penitenciario hasta febrero de este año, es de 18.126 personas. En 20 recintos capitales, de las ciudades capitales, y en 28 provinciales. De todo este total, el 70% de la población está en detención preventiva, lo que significa que aproximadamente un 30% tiene sentencia, que es muy bajo, ¿no? La capacidad de albergue de todos estos recintos penitenciarios es de 5.600 personas, lo que nos conlleva a tener un hacinamiento carcelario del 229%. O sea, estamos súper mega hacinados, ¿no? Bolivia está entre los 10 países más hacinados del mundo y es el cuarto a nivel latinoamericano. Entonces creo que estas cifras y estos datos nos dan el argumento como para poder debatir esta temática, no solo hoy, sino dentro de todo el trabajo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, agradezco mucho a las personas que están en este panel, agradezco mucho el conocimiento y el trabajo y el esfuerzo que le entrega cada uno todo el tiempo, porque sé que ustedes como investigadores están constantemente ahí, están constantemente dentro de las cárceles, inmiscuidos en el tema de drogas, no solamente ahí, ¿no? Con Javi Copa hablamos mucho y me dice, yo siempre estoy haciendo trabajo de campo, o sea, hasta en mi tiempo libre, que es básicamente lo que hace un investigador, ¿no? Estoy en la zona, en la periferia. Gabriela así es como entra a la cárcel por su casa, ¿no? Y eso es lo que contribuye a la riqueza en un trabajo de investigación sobre un tema. Entonces creo que realmente hablar de cárceles hoy en Bolivia hace falta muchísimo, sobre todo en esta época de pandemia, en esta época de COVID, en la que en vez de regalarle un respiro a la gente, de poder contribuir con el ámbito penal, judicial, a partir de la excarcelación, desde el indulto,
estamos metiendo más gente a la cárcel, ¿no? Estamos reprimiendo más, estamos con políticas más coercitivas, que si no usas el barbijo estás atentando contra la salud pública, entras a la cárcel, la gente que entra a la cárcel quizás, pucha, dentro de las cárceles existe el miedo de que cada persona que entra, pues puede quizás entrar con el virus. Estamos en una época muy crítica y el mundo ya ha cambiado. Ya vamos a tener dinámicas completamente diferentes. Entonces, nuestra forma de entender las problemáticas sociales necesariamente tiene que ser distinta, ¿no? Y tiene que ser desde una mirada interna, tiene que ser desde una mirada social y tiene que ser desde una mirada comprometida con el ser humano y para el ser humano. Gracias, Cami. Gracias, Patti. Quizás nos podrías dar un breve comentario sobre la importancia, las motivaciones que ha tenido la Fundación para llevar adelante este corto. En realidad, nosotros hemos tenido la motivación porque cada año se realiza la campaña Apoyen, no castiguen, ¿no? Desde IDPC, que creo que es una campaña muy linda, muy bonita, que no solamente une a organizaciones que están dentro del consorcio de esta red de organizaciones que a nivel mundial se manifiestan y estudian el tema, también mueven y promueven la temática en todo tipo de colectividad, ¿no? Y eso me parece genial. Y la idea un poco, como tú mencionabas, de la campaña es hablar sobre los derechos humanos que existen detrás de toda la problemática de drogas, ¿no? Y como les mencionaba, es un mosaico tan complejo que la Fundación siempre se ha dedicado a abordar la problemática desde los costos sociales, porque más allá de hablar, cuando hablamos de consumo, por ejemplo, podemos tener 1000 pensamientos y podemos debatir y podemos decir si uno es libre o no es libre de decidir, es igual que la sexualidad, es igual que el aborto, no importa. O sea, importa, pero en un sentido colectivo, el costo social. Creo que el costo social, abordar las problemáticas sociales, son muy importantes también, porque es ponernos en los zapatos de los más vulnerables, de lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Quiénes son los más vulnerables? Las poblaciones que realmente, como el video, o sea, estás pues frito, ¿no? Tienes que conseguir una medicina y no tienes ninguna otra fuente, dónde vives, con quién vives, mayormente las mujeres que son víctimas de violencia sistemática además, no tienen alguna otra opción. Entonces la Fundación siempre ha tratado de visibilizar, de sensibilizar temas de drogas dentro de lo que es la opinión pública, porque si no existe una reflexión profunda en la opinión pública, muy difícilmente vamos a poder generar o aprobar tejidos en la política pública que sean más progresistas sobre el tema. Porque ¿qué es lo que ha pasado con la Ley 1005, por ejemplo? No sé si era el 2018, y creo que ya me he perdido en el tiempo con este tema de la pandemia. Pero cuando se hizo la aprobación de la Ley 1005, que era el nuevo Código de Procedimiento Penal, habían escalas y habían nociones que te permitían hasta cierto rango el uso de ciertas sustancias. Incluso se estaba velando por el tema de que las mujeres que tengan microtráfico, que hayan hecho microtráfico, se les aplique un enfoque de género, alternativas al encarcelamiento, como se aplican en otros países, ¿no? Porque justamente se entiende que la mujer que incurre en microtráfico tiene condiciones muy diferentes, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Un sector de la sociedad ha hecho caer una ley que era bastante progresista, no solamente en temas de drogas, en tema de género, habían 6 causales para el aborto. Entonces era una ley que evidentemente, como toda ley, es perfectible, pero en derechos humanos creo que es un antecedente, uno de los mejores antecedentes que hemos tenido, no en temas de códigos de reformas, de procedimiento penal. Hemos vuelto a la ley 1008. ¿Y en qué situación estamos ahora? Eso puede dar para otro debate, 2 horas igual. Entonces, creo que el video es muy pertinente, además que ha salido muy lindo y me he conmovido la primera vez que lo he visto, porque
leer el cuento te conmueve de otra forma, ¿no, chicos? El cuento que ha escrito Fernanda era súper así. La vez que hemos presentado el librito en la Fundación Frederick Ebert, quienes han patrocinado y han apoyado para esta presentación, Fernanda también dio las palabras, ¿te acuerdas, Fer? Fue una presentación súper linda, estuvo el director del régimen penitenciario, estuvieron hacedores de políticas públicas y se quedaron muy conmovidos con esta historia sobre todo. Y llevarla a la pantalla, honestamente, cuando lo he visto, me he conmovido mucho. He dicho, pucha, así es. Y esa es una buena forma, creo yo, de sensibilizar a las personas, de hacerles entender que, porque es bien fácil, uno dice, ay, no, pues está metido en drogas, no, claro. La mayor parte de la gente en Bolivia piensa que si una persona está en la cárcel es porque se lo merece. Pero en Bolivia la justicia no funciona así. Y es lo que tenemos que entender. Hay mucha gente que está en detención preventiva sin una sentencia, sin siquiera poder probar que es inocente, por el tema de la retardación de justicia. Entonces, es un buen método, es una buena herramienta para sensibilizar con nuestro corazón y salir de este yo. Y creo que este tiempo de pandemia ha sido bueno también para muchas personas, para que dejemos de mirar tanto alrededor de nosotros, solo nosotros, yo, mis problemas, mis zapatos. Hay un mundo afuera. Hay un mundo afuera que tiene diversas problemáticas y que diversas necesidades, ¿no? Listo. Muchas gracias, Patti. Bueno, vamos a abrir el debate. Vamos a lanzar una pregunta a todos los panelistas que tienen 2 minutos para responderla en el mismo orden en la que hemos hecho las exposiciones, y también invitamos a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook que puedan dejar sus preguntas o comentarios en el área de comentarios. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan sobre la manera en la que se está tratando el tema el tema del COVID en Bolivia dentro de las cárceles? Por favor, si comenzamos con Fernanda. Ahí está. Perfecto. Bueno, es muy complicado el tema de COVID y cárceles, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Justamente por un tema de hacinamiento, por un tema de la polémica también que ha generado el tema en algunos países, como en Argentina, ¿no? De liberación de algunos presos, ¿no? Justamente por la hacinación en cárceles en tiempo de COVID, ¿no? Entonces, en Argentina se han liberado a personas con cargos menores o que estaban a punto de cumplir la condena y que, claro, Pati ahorita decía, ¿no? O sea, uno piensa que si uno está en la cárcel es porque se lo merece, ¿no? Y que se pudra ahí y no sé qué más, ¿no? Pero justamente hay personas que su falta es muy, muy baja o que ya justamente ya están cumpliendo con la sanción que tendrían que cumplir. Entonces esto causa muchas tensiones dentro de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, que creo que es muy importante, es el tema de productos de higiene personal dentro de las cárceles, ¿no? Realmente se está abasteciendo de suficiente, podemos decir, mascarillas, ¿no? Alcohol en gel, pero yendo más básico, ¿no? Jabón, ¿no? Hay realmente, digamos, ¿no? O sea, se está proveyendo, se está pensando en estos artículos de primera necesidad ahora. Es muy complicado, ¿no? Y justamente creo que, bueno, nadie se la veía venir, digamos, ¿no? Esta crisis, pero el momento de la verdad, justamente los centros penitenciarios son los últimos en la lista de prioridades de cualquier autoridad, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, y todo esto causa distintas polémicas y distintas tensiones dentro de la sociedad. Gracias, Fernanda. Javier, por favor, ¿puedes darnos tu comentario? Sí, antes el tema carcelario, antes del COVID, era muy complicado
en el tema del acceso a la salud, en el tema del acceso a la educación, en el tema de la rehabilitación y en todos los componentes sociales, económicos que existían dentro de los centros penitenciarios. Con el COVID se ha complicado mucho más, ¿no? Desde marzo, por ejemplo, en San Pedro, no se puede ingresar, ¿no? Las familias no tienen ningún tipo de contacto directo con los privados de libertad, solamente les dejan víveres en las puertas, ¿no? Les dejan algún tipo de dinero. Al interior del centro penitenciario de San Pedro no se está generando la economía, ¿no? Porque los que hemos ingresado a San Pedro sabemos de que ahí al interior es un micromundo, es una microciudad, ¿no? Donde hay tiendas, hay kioscos, se genera algún tipo de economía, los mismos privados de libertad tienden a generar algún tipo de dinero para ayudar a su familia, pero con el tiempo del COVID, en la actualidad todo eso está cercenado, ¿no? No hay ningún tipo de actividad, ¿no? Se dio todo. Por ejemplo, también en el tema de salud, si había antes un auxiliar de enfermería y un doctor que cubría las necesidades de más de 2.000 privados de libertad, en la actualidad todo eso se está yendo, ¿cómo se puede decir? Se está yendo al tacho, ¿no? Porque, como ustedes saben, hace menos de 3 días se detectó tres muertes por el tema del COVID, ¿no? Yo hablaba con algunos de los privados de libertad y ellos me decían de que esto ya se había cundido, digamos, el tema del pánico hace más de una semana, pero las autoridades lo habían dado simplemente al primer muerto porque era una pelea y los dos porque solamente eran enfermedades de pulmonares, ¿no? Entonces, al interior de San Pedro, en la actualidad, está siendo un sector muy vulnerable porque no hay conexiones entre las secciones, ¿no? Ellos no pueden conseguir ningún tipo de barbijo, ningún tipo de medidas de bioseguridad para poderse contactar, para poder hablar entre ellos, ¿no? Me cuentan de que ya hay 80 privados de libertad con sospecha de COVID ahí adentro, ¿no? Y que están planeando llevárselos a otro centro fuera de San Pedro para que no cunda, ¿no? La propagación del COVID ahí en San Pedro, ¿no? Alguno de mis estudiantes tal vez me decía de que ya no son simplemente 3 muertos, sino ya estarían llegando entre 6 a 8 muertos, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? Entonces, la verdad, se complicó mucho más allá, ¿no? Como les decía al principio, si este sector era mucho más vulnerable, ahora con el tiempo del COVID, ahora está mucho más complicado, ¿no? En temas de salud, sobre todo en temas de salud, porque no ha habido ningún tipo de capacitación, no se les ha brindado ningún tipo de medidas de bioseguridad, cada uno tiene que conseguirse sus barbijos, ¿no? No hay ningún tipo de seguimiento sanitario. Si bien, digamos, hubo una ley en este gobierno transitorio de poder sacar por indulto a algunos tipos de privados de libertad, hasta ahorita no se cumple, ¿no? Creo que solamente Obrajes que sacó algún tipo de mujeres, pero en San Pedro todavía no se está viendo, digamos, de manera fehaciente que esa medida de indulto pueda sacar a privados de libertad con delitos menores. Gracias, Javier. Y me anoté un apartadito, porque si no me olvido, y quería acotar a lo que decía, que también se reduce, o sea, la vulnerabilidad de las mujeres también se reduce a que debido a que no hay tantas mujeres, se reduce la ayuda a ellas. O sea que se olvidan los reclusorios de mujeres generalmente. Entonces, es decir, que los programas de rehabilitación se conducen a las penitenciarías generalmente de varones. Y además, la población femenil sufre una doble vulneración porque la criminalidad de mujeres no es bien aceptada. Entonces, entre ellas son discriminadas por el tipo de delito. Eso ya se puede ver en otro tipo de investigaciones. Ahora, entrando en lo que decíamos del COVID, bueno, he hecho una revisión bien rápida de qué se ha hecho desde que se ha detectado el primer contagio aquí en Bolivia, en enero, febrero, en marzo. Y en primer lugar se ha visto las visitas, la restricción de las visitas.
desinfección y fumigación de las cárceles. Creo que ha comenzado, no estoy segura que haya comenzado en San Pedro, de acá, de La Paz, y ha continuado con los demás centros penitenciarios. Pero también se han adoptado algunos protocolos de bioseguridad para el ingreso de alimentos y otros paquetes. E implementos de higiene. En salud, no se ha abordado tanto porque como ya habían dicho los compañeros, hay una ausencia extrema de condiciones de habitabilidad, debilidades en las prestaciones de salud, insuficiente dotación de medicamentos, deficiente alimentación, alto porcentaje. O sea, hay una lista muy grande de deficiencias que se tiene dentro de los recintos penitenciarios que viene desde mucho antes, desde hace mucho tiempo. Todos los gobiernos de turno se han olvidado de los recintos penitenciarios. Entonces, ahora, hace el 30 de marzo, Los Tiempos sacaba una nota que decía que hay 30 médicos para 48 reclusorios. Ni siquiera alcanza un médico por reclusorio. Entonces, tienen que turnarse. Obviamente ya se sabe que hay sobrepoblación, hay hacinamiento, hay otro tipo de falencias, y sobre esto viene la pandemia. También las áreas de psicología han ayudado en lo que han podido. Según mi experiencia, solo en Sucre se tiene una profesional en psiquiatría. Estos profesionales están haciendo contención emocional, pero no es suficiente. Ustedes pueden imaginarse una persona atendiendo 3,000 personas, 2,000 personas, no se puede. Entonces, otra cosa que estamos viendo son las audiencias. En el transcurso de la cuarentena, seguía entrando y saliendo gente. Entonces, ¿qué estamos resguardando? Que las visitas no entren, pero que otras personas que sí están siendo, no sé, llevadas con detención preventiva, pueda que ingresen el virus ahí adentro. Entonces, según yo, o según lo que yo pienso, es que la ley de indulto y amnistía, a pesar de la tardanza que se ha visto y que se ha hecho el seguimiento, no es el mejor camino o la solución para que el virus se expanda, porque ya hemos entrado en un espacio donde las condiciones de habitabilidad son pésimas, donde las personas tienen que dormir en cuartos muy cortos, muy chicos, y son muchas personas. Un amigo de Palmasola me decía, si aquí se contagian, bueno, al principio cuando hubo la revuelta, si aquí se contagia uno, nos vamos a contagiar todos, porque estamos tan juntos que no se puede, ni siquiera cuando reciben la comida de la olla en común. La olla común, no sé si estoy bien. Ya, listo. O sea, no es algo de solo ahora, obviamente se ha agravado ahora, pero venimos ya con un recorrido grande. Las revueltas que se han visto en los recintos penitenciarios han sido justificadas, porque se han hecho en base a muertes que se han dado. Tanto en Oruro desde un principio, no sé si se acuerdan, en Palmasola, y bueno, ahora en San Pedro, que todavía no se ha visto una convulsión social ahí adentro, pero la gente está vulnerable y está con miedo, tienen miedo de salir de sus celdas, tienen miedo de convivir con las otras personas. Y es como aquí afuera, es una micro sociedad, como decía Javier. Va a pasar lo que tenga que pasar. Yo creo que ahorita ya es muy tarde de hacer algo más.
Gracias, Gabriela. Bueno, nuevamente invitamos a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live que nos puedan dejar sus comentarios o preguntas. Por favor, Álvaro, tu comentario brevemente. Claro, bueno, yo creo que la situación es crítica, ¿no? La que están pasando precisamente las cárceles aquí en Bolivia y en Latinoamérica en general, ¿no? Por el hecho de que la enfermedad se está incrementando justamente en el continente y como hemos visto, digamos, en noticias, ha habido varios motines, ¿no? En las cárceles, no solamente en Bolivia, sino en Argentina. Entonces, por lo mismo que mencionaban precisamente Gabriela Reyes y Javier Copa de las condiciones pésimas que hay, digamos, de habitabilidad en las cárceles, son personas que son más vulnerables a esta enfermedad, ¿no? A generar un foco de infección más rápido en la transmisión. Y en este sentido, con las políticas que se han llevado a cabo por parte del Estado, creo que no han sido eficientes ni en las cárceles ni a nivel general, digamos, si podría decir en Bolivia, ¿no? Entonces, en este sentido, sí veo que hay una situación de focos de infección, de transmisión muy rápida en las cárceles. Y sí, yo considero que son uno de los actores sociales, digamos, los que están dentro de la cárcel más vulnerables, ¿no? A esta enfermedad. Y en ese sentido, en algún punto, si se han dado soluciones, digamos, políticas como las que mencionaba, bueno, las que ha promulgado el gobierno de amnistía, no han podido agarrar y regular tampoco, no han dado una cierta regularidad a las personas que han entrado a la cárcel, ¿no? No precisamente las visitas, sino las personas que han cometido algún delito, o sea, no sé al final de cuentas si habrá un protocolo ahí dentro de la cárcel. Y bueno, como también lo mencionaba Javier Copa, o sea, tal vez hay datos que incluso no sé, o sea, no hay datos fiables, ¿no? Sobre el hecho de cuántos enfermos hay en San Pedro o en el Centro de Orientación Femenina en Obrajes. Y yo creo que es una situación que puede generar un debate puede generar incluso, no sé, una crítica ya a nivel estructural y vamos a proponer tal vez en un próximo panel hablar específicamente de esto, ¿no? Gracias, Álvaro. Patricia, por favor, un comentario. Sí, muy brevemente, algunos datitos, ¿no? Que justamente, resumiendo todo lo que decían los colegas, el tema del COVID acá, como en muchos países de la región, en tema carcelario no ha sido una prioridad. Acá se ha dado un indulto que realmente no incide en cifras, ¿no? De personas que han sido excarceladas gracias al indulto o a la amnistía. Dentro de este indulto no se contemplan personas privadas de libertad por delitos de drogas, que son delitos menores, o deberían ser contemplados como delitos menores, porque como hablaba Gabriela Reyes anteriormente, no vemos a ningún fabricante de drogas, pero sí vemos un montón de traficantes, ¿no? La mayor parte de personas que caen es por tráfico. Entonces, bueno, ahí hay un problema de enfoque muy grande. Segundo, lo que decía Alvarito, que es muy concreto, ¿no? Que cuando tú pones en riesgo de vulnerabilidad un centro penitenciario, estás creando un foco de infección que no solamente es un foco para ese lugar. La cárcel de San Pedro, por ejemplo, está en San Pedro. Es un lugar así enorme. Y ha habido esta experiencia en Colombia hace unos meses, en la cárcel de un lugar, que se volvió un foco de infección y toda la zona estaba, pero así terriblemente infectada. Entonces, a nivel latinoamericano, por ejemplo, 1.500 personas han escapado de prisiones en Brasil, ¿no? En Colombia hay 25 muertos y 83 heridos por motines en las prisiones justamente por el tema del COVID. Como Gabriela dice, los motines no son casuales, ¿no? La gente también está asustada. Sin embargo, creo que cada recinto penitenciario hace lo que puede, trabaja como puede y tiene sus medidas de protección en base a lo que tiene, ¿no? Yo puedo hablar específicamente del lugar donde estoy trabajando, en el que sí se han tomado medidas de restricción, como dice la Gaby, te
limpian toda la comida, se han restringido visitas, ¿no? Se ha cerrado mucho el centro penitenciario para que no ingrese el virus. Sin embargo, creo que el hecho de que en época de pandemia se siga encarcelando personas y por tema de delitos contra la salud, algunos, no todos, porque creo que hoy en día no todos somos tan iguales, ¿no? Algunos son más iguales que otros, decía La Granja, la gran novela, pero es un poco así, ¿no? Pones en una alta exposición a una población que realmente no tiene otra alternativa. Ahora, el tema de las visitas que también mencionaban es bien importante porque la población carcelaria, el ingreso económico, la generación, el movimiento económico dentro de las cárceles, la mayor parte se genera a partir de las visitas, porque las visitas te compran lo que tú haces, ¿no? Y cuando le cierras el tema de las visitas, estás cortando todo el movimiento económico interno. Entonces, yo entiendo que por un lado hay miedo, pero también entiendo que por otro lado los lugares están tratando de contenerse, de mantenerse, de prevenir y de contener con las herramientas que pueden. Entonces, creo que por un lado el tema del indulto podía haber ayudado mucho. No sé, en este momento, como dice Gaby, ya no hay mucho que hacer. Y bueno, pues habrá que ver cómo se trata el tema ya pues durante y post-COVID, ¿no? Eso. Gracias, Patti. Bueno, vamos a leer algún comentario que se dejó en la página. Marisol Angulo Alanoca nos comparte, dice: muy buenas noches, mi persona trabajó por varios años en diferentes centros penitenciarios y estoy convencida de que si se implementan políticas públicas, sería realidad la reinserción biopsicosocial. Es importante la temática que se aborde desde una visión más humana y se puedan llegar a mejores soluciones. Bueno, agradecer a los panelistas por sus aportes esta noche, agradecer a las personas que nos han seguido hasta este momento. Bueno, los invitamos a las siguientes actividades que va a realizar la Fundación Acción Semilla. El próximo 14 de julio se llevará a cabo el webinar sobre género, encarcelamiento en crisis sanitaria por COVID. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias por la invitación. La conocen como la muda. Fuma por el aburrimiento allí en el patio, donde hay una planta torcida y manchas de moho. Le gusta pensar que la planta da vueltas en dirección al sol, a manera de contar los días que le quedan por delante. Le habían quitado el calendario. Allí, el regalo del tiempo es el único que obtuvo, el regalo de los 10 años. Tal vez hoy es el día en el que cumple los 39 años. Puede que haya sido ayer o puede que sean 2 semanas, pero está cerca. Ella sabe que había nacido un 21 de junio, así dice la cédula. Un 21 de junio también fue el día en el que los jóvenes del hotel hacían un alboroto por una festividad que apenas se entendía. Pero lo que sí, en el día de su cumpleaños, siempre hace frío y nunca llueve. Y hoy tal vez no llueva. Hoy tal vez sea 21 de junio. Le raspa la garganta a la que no va a dar luz. Tiene prohibido morirse, porque el nene sigue esperando a su mamá. Lo ve a veces, algunos domingos, o martes, o jueves. ¡Mami! Y lo besa. Y no le dice nada. No le dice nada porque quiere que el nene tenga una herencia. Esa herida es de las que duelen. El nene ahora vive con extraños. Y
y no volvió a ver a su madre. Esa herida es de las que arden. En el medio sigue la planta torcida que todos los días le recuerda a la otra planta, la que le había trasladado hasta allí. Joven, tengo que irme antes, hoy. Mi guagua está con fiebre. Ya pues, pero llévamelo este encargo al otro hotel. Cállate, no digas nada. Mejor es que te calles. No vas a decir nada. Y un día más, y la planta torcida sigue allí en medio. Quiere germinar una flor rosada, pero no puede. Y siente que la planta la mira. Hija de puta. La planta torcida fue la última mirada del sargento que le dijo que no hable. Ahora él había muerto, y ella seguiría allí unos años más. Esa noche llovió. Tal vez no era el 21 de junio.